Bueno, sacamos las libretas. Tema número 3. La Revolución Francesa. Dictado. Dictado. Otra vez. Otra vez. Yo pensé que lo habíamos terminado. Pues no. Y esto entra para examen. Lo que vamos a tocar hoy entra para examen, ¿eh? ¿Examen de revolucionarios? Examen de revolucionarios. A ver quién es más revolucionario de los dos. Sí. ¿Y esto quién lo decide? Esto lo decidirá una asamblea representativa de todos los ciudadanos. ¿No? Iguales, ¿no? Iguales. Ante la ley, ante todo. Digo yo. Y supongo que el boli para rellenarlo lo tendrás que llevar tú, ¿no? Porque la propiedad privada se respetaba, ¿no? Claro. Se respeta todavía, vale. Se te puede proporcionar un papel. ¿Con impuesto o sin impuesto? Grabado, lógicamente va grabado con impuestos para mantener el Estado francés. Claro, es que hay una serie de tiranos que hay que mantener. A ver quién les da de comer a ese tirano. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Otra semana más aquí en Historias a Medias. Que recientemente le hemos cambiado el nombre al podcast y ahora nos llamamos pues así, Historias a Medias. ¿Por qué? Porque queremos que se nos cuente la historia completa. Creo que llevamos muchos años, Chiqui, escuchando la misa a medias. Nos cuentan la misa a medias y claro, no nos enteramos de nada. No, es precisamente por lo que se nos hace raro, y al oyente también se le hará raro porque siempre ha sido chapas y brasas, ya ha sido, ¿no?, ese jolgorio que montábamos, claro. Esa gente muy tal. Pero ahora con este cambio de nombre queremos dar otro tipo de imagen, queremos contar un poquito, como tú dices, esas cositas que, bueno, pues igual no interesan contar o que te las cuentan a medias, que al final cada uno da su punto de vista en aspectos pues que los que no se debería, porque al final la historia debería ser algo como 2 más 2 son 4 y punto, y ya está, y no hay más, y se acepta como es. La historia es la que fue. Claro, ¿qué pasa? La historia la cuentan los vencedores. A lo largo de la historia de la humanidad, tan plagada de guerras, de enfrentamientos, la gente se mataba por cualquier cosa. Bueno, más que la gente, los reyes. No, los reinados iban unos contra otros. Y a ver qué cuentan los vencidos. Y no tanto los vencidos de una guerra, sino los vencidos también en batallas culturales, por ejemplo. Para ver un poco un mapa neutral y general de lo que ocurre. Para entender cómo estamos ahora, hay que saber de dónde venimos. Sí, digamos que hay un momento de la humanidad donde las batallas bélicas su cuantía empiezan a disminuir, pues empiezan a celebrar otro tipo de batallas, como dices, la cultural, la ideológica, y hoy un poco ya lo hicimos en los anteriores podcasts, creyendo nosotros, en nuestra humilde opinión, de dónde venía toda esta parafernalia política, y hoy vamos a continuar con ello y a esgrimir un poquito, seguir abriendo este cadáver de la Revolución Francesa que es que no paramos de abrirlo y siguen saliendo cosas. Sí, Este muerto está muy vivo. Está muy vivo, está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Chiqui, cuéntanos, entonces, estos revolucionarios, Revolución Francesa, recordemos siglo XVIII, Francia arruinada, en bancarrota tras la Guerra de los 7 años. Estaba el Estado en bancarrota, la gente estaba muy descontenta, tenía un rey que era Luis XVI, ¿no? Uh-huh. Que era un rey con muy poca autoridad. No estaba gordo, con gota. Sí, no, lo que era nos un contabas. tipo muy, digamos, que lo que podemos tener en nuestro imaginario, que nos ha vendido mucho en las pelis, series o las novelas, ¿no? De un rey todopoderoso, alto, guapo, fuerte, ¿no? Ese Schwarzenegger de los reyes. Pues digamos que Luis XVI no cumplía ese parámetro. No cumplía los cánones estéticos. No los cumplía para nada. El pueblo creía que sí, pero una vez que entraron en Versalles dijeron, ¿y este menda? Gordo, con gota, tímido. Y bueno, la gente pasa hambre. Recordemos, hay una anécdota muy graciosa, que eran las mujeres las que mandaban a los maridos: Manolo, joder, vete ahí a la plaza, quema algo, haz algo, que pasamos hambre, no hay trabajo. Que el niño no hay pan para el niño. No hay pan para el niño. Entonces, bueno, al principio es una revolución que viene de abajo arriba, ¿no? Del pueblo llano, cansado de vivir en la miseria. Y hay una serie de líderes culturales, que eran estos ilustrados, que los definíamos como unos vanidosos, que desde la retaguardia de esta revolución pues guiaron al pueblo para concluir en lo que todos conocemos como la Revolución Francesa, en la que se guillotinó al rey, de grandes acontecimientos y un momento muy tumultuoso. Sí, digamos que aprovecharon
el momento de incertidumbre que vivía la España de... Uy, perdón, la España, se me va el subconsciente, ¿eh? la Francia de la época, para utilizarlo como campo de pruebas para sus pensamientos, y lo que condujo realmente, que casi en un primer vistazo los ilustrados, como ya hemos criticado aquí, pues parece muy bonito todo lo que proponían, pero luego a la hora de llevarlo a práctico pues se pasaron de la raya, no fue tan bonito, porque al final cada uno miraba por sus intereses y cogieron un país que estaba bastante... Bueno, pues estaba como podía estar el resto de los países de la Europa de la época, quitando un trocito de Inglaterra, que estaba ya con la revolución industrial, un poquito Japón y tal. El resto de países... Esto es muy gracioso cuando nos dicen, joder, claro, es que si no por la revolución francesa la gente seguiría viviendo del ganado, de la agricultura y tal. Y bueno, coño, claro, como el 98% de la humanidad era la Francia de la época, joder, que tampoco hay que volvernos locos. Ya, pero Inglaterra de aquellas, gracias a la revolución industrial, tenía una revolución industrial bastante avanzada, eran la potencia mundial de la época. Digamos que Inglaterra, tras la Guerra de los 7 años y lógicamente la bajada de poder que sufrió, la disminución de poder que sufrió la Europa propia de pues, lo que le pasó a todos los imperios, le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio de Alejandro Magno, le pasó al Imperio Persa, que obviamente nada dura para siempre, y aprovechándose esa situación, el poderío que tenían a nivel comercial, el comercio marítimo y demás, tenían una serie de disputas con los Países Bajos, pero al final los Países Bajos pues, estaban muy limitados dada su situación geográfica, y Inglaterra lo aprovechó. En fin, que fue una nación, fue un territorio que supo aprovechar sus fortalezas y le sacó mucho partido, y desde la Guerra de los 7 años, que termina en el año 63, 1763, se erige como gran potencia europea, y le duró un siglo y pico, está prácticamente la Primera Guerra Mundial, que luego ya ahí aparece Estados Unidos. Claro, podemos decir que fue un momento de crisis en general en el mundo, ¿no? Estaba Francia en bancarrota y quitando Inglaterra y algunos países avanzados con la revolución industrial. Sí, fue una época muy tumultuosa, ya digo. Al final hay que tener en cuenta que cuando suceden eventos históricos que marcan tanto, como puede ser la Guerra de los 7 años, siempre hay vencedores y vencidos. Y los vencidos, pues siempre... Desgraciadamente el ser humano actúa así, actúan, si pueden devolvértela, pues te la van a devolver. Que Francia, recordemos que pierde gran parte de sus colonias en América, pierde por ejemplo el Canadá, y lo pierde en favor de... Iba a decir Inglaterra, pero ya no era Inglaterra, era el Reino de Gran Bretaña, porque ya se había unido con Escocia. Lo pierde a favor del Reino de Gran Bretaña. La guerra de por sí ya le sume en una profunda crisis comercial, aunque aún... Como mantiene Haití, pues, que era el país, era el territorio que, si no me equivoco, a nivel comercial controlaba las manufacturas de la mitad del azúcar que se consumía en el mundo. O sea, un auténtico espectáculo lo de Haití. Esto es muy gracioso. Lo de Haití no tenía ni idea de eso. Sí, la mitad de las manufacturas del azúcar que se consumía en el mundo provenían de Haití. De hecho es muy gracioso porque en la época lo que se dijo de manera muy, muy cachonda es que los franceses habían cambiado la nieve del Canadá por el azúcar de Haití. Es muy gracioso. Y bueno, pues Francia después de eso tenía ese resquemor cuando surge el estallido de con la revolución de las 13 colonias americanas, quiere devolvérsela a Inglaterra, apoya la independencia de estas colonias. Eso le sumerge también en una crisis, porque al final las guerras pues, suponen un gran esfuerzo, sino que se lo digan a España, que en esta época, ya con los famosos monarcas ilustrados, ya decían que lo de las guerras fuera del país, que tururú, que nosotros pasamos del tema, que estamos a 2 velas. Bueno, pero Francia se siguió manteniendo, porque el pensamiento de esta gente funciona así, de estos seres tan poderosos, y lo que no se daban cuenta, pues que al final las arcas del Estado francés estaban pues, bajo mínimos muy mínimos, y eso lo que le produjo fue al final una situación de hambre, como en otras épocas también Francia había vivido y el resto de otros países, con la diferencia de que esta vez iba cargada, que quizá aquí sea la gran diferencia entre una revuelta y una revolución, ¿no? Que la revolución siempre trae un cuerpo legislativo, ¿no? Modifica las instituciones del... Claro, al final una revuelta, pues salen 4 tíos, te queman 4 contenedores y para casa, se desahogan y para casa. O le pegas 4 tiros, como hacían en la época. Una consecuencia institucional o política. Claro, exacto. Mientras que una revolución sí, una revolución ya pretende un cambio.
Y fue lo que sucedió, ¿no? Ya contamos la famosa anécdota cuando llega el... Y si una revolución fracasa, imaginemos que la Revolución Francesa fracasa y Luis XVI sigue vivo y acallan esos conatos, ¿no? de revolución, y fracasa. Ya no se llamaría revolución, claro, porque no modifica el cuerpo legislativo institucional. Sería una revuelta con ansias de convertirse en revolución, pero... Nada, podríamos... O sea, hubiera pasado la historia como una revuelta más, como la que había sufrido Luis XIV, Luis XV... Se llama revolución cuando triunfa. O sea, una revolución solo puede triunfar. Sí, bueno, triunfar... Claro, aquí hay que ponerlo entre comillas, porque si la Revolución Francesa... Triunfó la Revolución Francesa. Claro, habrá para gente que sí, pero en mi opinión no, porque básicamente la Revolución Francesa quería acabar con un estado absolutista y totalmente tiránico, pero de ahí pasó a una república dictatorial con Robespierre, como vimos en el programa pasado, y luego con un tirano, uno de los mayores tiranos de la época, como fue Napoleón. Entonces, claro, y luego después de acabar con Napoleón, volvió la monarquía absoluta. Con lo cual, ¿se puede decir que triunfó? Bueno, claro, ahí ya cada uno. A nivel de pensamiento humano, ¿no? Podemos decir que sí, cierto triunfo tuvo, abolió la esclavitud, llevó a la práctica estas ideas liberales, ¿no? De la época. Liberales entendiendo el liberalismo como lo que trataba John Locke, más que el liberalismo que podemos entender hoy en día. Sí, digamos que la gran diferencia que puede haber entre... Desde luego lo que dices es cierto, o sea, la Revolución Francesa tuvo un gran impacto no solo en Europa, sino también en la zona hispanoamericana, con todos los virreinatos que sucedían ahí. A partir de ahí es cuando empiezan estos tipos de movimientos, porque sobre todo lo que trajo es una serie de ideas y levantamientos que antes no existían, introdujeron una serie de conceptos, entonces desde luego que marcó y modificó mucho. Quizá la gran diferencia que hay con la Revolución Americana es algo que Escotado decía mucho, que es que solo las mentiras dependen de subvenciones. Entonces digamos que mientras que la Revolución Americana hizo las cosas, podemos decir, como Dios manda, más allá de que cada uno pueda tener tal, pero... Sí, aunque luego el Estado americano... Claro, no necesitaban ocultar nada, ni una parafernalia del Estado. La Revolución Francesa sí lo ha necesitado a lo largo de estos siglos, enmascarar, porque no olvidemos la época del terror con Robespierre, que eso no hay Dios que lo enmascare. Sí. Podemos decir que la Revolución Americana fue bastante más pura y más fiel a sus principios que la francesa. Independientemente de cómo se ha desarrollado cada estado en el futuro. Hablando del momento de la revolución y la forma institucional fruto de ese periodo de revolución, la americana podemos decir que fue más fiel que la francesa, que quizás fue menos fiel a estos principios liberales. Sí, de hecho, si tú te pones a pensar en incluso las consecuencias futuras, un siglo después de la independencia de los Estados Unidos, ellos tienen una guerra propia interna, una guerra civil interna, y a pesar de que los desangró por completo, pero pocos años después de esa guerra, estamos hablando de 1860 y tantos, se convirtió en la primera, o sea, 50, 60 años después, se convirtió en ya la primera potencia mundial. Claro. Con la primera, o sea, lo que habían fundamentado, las bases que habían originado aquella guerra, aquella independencia, con esa declaración y esa constitución, a pesar de un siglo después sufrir ese desangramiento de la guerra civil propia interna, les permitió renacer y ser lo que soy. Mientras que la Revolución Francesa al final lo que ha traído es que un estado todavía más controlador en la Francia, porque... Centralismo... Claro, esto no lo olvidemos. Es que al final entrar hoy a nivel administrativo burocrático en la Francia actual es que es un proceso totalmente kafkiano. O sea, es que está totalmente centralizado y es horrible. De hecho, hay un cómic de Asterix y Obelix que se llama Las 12 pruebas de Asterix, y hay una que están a punto de no pasar, que es la burocracia. Que están a punto de no conseguirlo, porque es tal jaleo y tal follón. Es el jefe final, ¿no? Es el jefe final, claro. Entonces, ahí comparándolas, sí que te das cuenta que es verdad que tuvo su impacto la Revolución Francesa, pero a largo plazo, obviamente. Pues bueno, si alguno quiere ver como un éxito la Revolución Francesa, pues ánimo. A tope, oye, que se respetan todo tipo de ideas, pero al final un poco hacemos este programa también para desmitificarla, porque lo que nos han contado en el colegio está a años luz de lo que realmente fue. Claro, de la imagen, esa imagen tal, está muy maquillada. Claro, y ya digo que nosotros no es que tengamos algo en contra de eso, sino al final, como he dicho muchas veces, la realidad es muy intolerable, pero es la que es. Y todos tenemos acabando una cita con ella. Bueno, pues la Revolución Francesa la ha tocado con nosotros. Está teniendo esta cita con la realidad. ¿Acabará en cama? Sí. Bien, pues tras esta introducción vamos a abordar el tema principal, que es lo que nos decías tú al principio, que tenías ahí remarcado en mayúsculas, ¿no? Quizás cada página de tu libreta es una letra E
E-S-T-A-D-O. Estado. Nación. Y eso, a ver qué... Porque, claro, íbamos a tratarlo en el anterior podcast, esto del Estado-Nación, pero nos fuimos un poco por las ramas y queremos dejar esto bien... ¿Cómo es la palabra? Sí, bien hilado. Bien hilado, sí, bien hilado. Entonces, cuéntanos, Chiqui, mientras voy a coger un vasito de agua, introdúcenos esto del Estado. Sí, vamos a ver, como hemos dicho antes, la Revolución Francesa, sin ninguna duda, más allá de que se pueda considerar un éxito o no en lo que exponían y luego lo que llevaron a cabo, que ya digo que en mi opinión no fue así, pero bueno, que cada uno juzgue a su manera. ¿Dónde tienes los vasos? Ahí en ese armario. Izquierda, ese. Y tienes ahí una botella de agua. Que... Espérate, ¿qué iba diciendo? Ah, sí. Que digo que... como es obvio, la Revolución Francesa, como veníamos comentando, tuvo su impacto en la sociedad del momento y todavía es algo que nos afecta, y eso, más allá de que podemos pensar que si se llevaron a cabo y tuvo éxito las ideas que esta gente quiso elaborar y quiso desarrollar, que ya digo que cada uno lo juzgue según lo que le hemos contado, más ya invito siempre, como decimos, aquí no somos expertos en nada, simplemente tenemos unas nociones un poquito de todo y lo que queremos al final es que a cada uno le pique el gusanillo. En este caso estamos con la historia, bueno, pues para nosotros será un éxito que haya gente que después de escuchar esto diga, coño, pues me voy a leer a Tocqueville, por ejemplo, el antiguo régimen, a ver qué me cuenta. O a Montesquieu, que también lo trataremos ahora en un ratito. Sí, qué interesante. vaya con los jacobinos. Entonces, sin ninguna duda, fue una revolución que marcó el futuro y el porvenir de Occidente y de la historia. Y una de las cosas que trajo, aquí ya abrimos el cadáver, vamos a diseminarlo, es este movimiento, esto que se conoce como los estados-nación, que hasta ese momento, no existían como tal. Sí que existía el concepto de Estado, pero siempre con una definición refiriéndose geográficamente, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo en Lutero, por ejemplo, cuando escribió, ¿no?, una historia para las 100 naciones alemanas, por ejemplo. Pero nunca había tenido un significado realmente político hasta la llegada de la Revolución Francesa. ¿Qué sucede? Que, bueno, como ya hemos comentado en los anteriores podcasts, el Estado francés, que lo que busca al final, por mucho que estas ideas liberales de los ilustrados y demás, lo que consiguió fue realmente un Estado todavía más centralizado, basado en la figura de un mesías, de un tirano benévolo, que, bueno, pues la gente pretendía que les iba a salvar y no. Y con la centralización de toda esta serie de poderes que Montesquieu antes ya había definido, ¿no?, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, centrados en una sola persona, lo que trajo fue un Estado súper grande, hipercentralizado, que lo manejaba absolutamente todo. Un Estado que, entre otras cosas, te decía si eras ciudadano o no de ese país, de ese territorio. Porque aquí podemos pensar que bueno, ¿quién sería ciudadano francés en la época los contemporáneos? Pues puedes pensar que pudo ser ese bretón que ocupaba el territorio francés, o incluso con las guerras napoleónicas, una vez que se expanden esa gente, cuando, por ejemplo, Napoleón funda el reino de Holanda, pues que podían pertenecer perfectamente al Estado francés, ¿no?, y ser ciudadanos franceses de pleno derecho. Claro, cuando Napoleón amplió las fronteras del Estado, ya Estado, ¿no?, francés, sí, claro. Los territorios que invadía sus ciudadanos eran considerados ciudadanos franceses, de facto. Claro, ahí está el tema, que al final... Tú lo puedes pensar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si Rusia invade Ucrania, ¿tú crees que Rusia consideraría a los ucranianos invadidos ciudadanos rusos? Sí, ¿no? Al final el objetivo de... Probablemente, porque quitarían el gobierno actual, pondrían a 4 títeres que Putin decidiera, claro, y sois ciudadanos rusos como... Claro, en un mapamundi Rusia tendría también ese cachito, ¿no? Y entonces esa gente serían ciudadanos rusos. Probablemente tendría pasaporte ruso, o si no ellos, igual las futuras generaciones más cercanas, ¿no? Claro. Pues se puede pensar eso que pretendían los franceses y este Estado francés, pero no. Al final lo que dijeron es que sí, usted es ciudadano francés y tiene una serie de derechos, libertades y privilegios que están recogidos en las diferentes constituciones que se montaron. Esto es otro tema que también podemos debatir, la manía que tiene la gente cuando quiere cambiar las cosas. Vamos a hacer una constitución nueva. Como si esto fuera, ¿sabes? El típico juego de rol de ordenador. Bueno, pues ahora destruyo este almacén y voy a crear un cuartel porque me viene mejor, y tardas 2 minutos y venga. Y como si no pasara nada. Claro, al final eso creo que es una consecuencia de todas estas revoluciones liberales que ponen la Constitución. Al final basan la legitimidad y la soberanía en el pueblo, ¿no? Y se necesita una constitución para constituir
esa institución para que sea legítima, y por eso hay esta fiebre de las constituciones para legitimar y que ese Estado-nación se sostenga sobre algo que es esa constitución. Claro. Entonces hay una fiebre Totalmente, lo acabamos por de legitimar las figuras de... Sí, de porque antes la legitimidad en el antiguo régimen, perdona que te corte, Sí, no, dale. los monarcas, la legitimidad le venía de Dios. Tras estas revoluciones liberales, la legitimidad... Para que hay... Tenemos problemas de sonido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es el cable ese? Ah, es el móvil que lo tenía puesto. Vale. Entonces, mira, si acerco el móvil a la interfaz, ¿lo escucháis? Hostia, ya ves. Qué movida, ¿eh? La hostia, ¿eh? Bien, tonterías aparte. Antes la legitimidad provenía de Dios, era algo divino. Con estas revoluciones liberales, como la francesa o la americana, la legitimidad emana del pueblo, es típica frase. Y por eso hay esta fiebre de las constituciones. Claro, exactamente. Entonces, lo que se vino a crear aquí y inventar estos ilustrados, ¿no? Esta gente, Robespierre y demás, fue, bueno, pues como... voy a poner el ejemplo de Robespierre para explicarme bien. Robespierre, que era ateo... ¿Qué inquina le tienes a Robespierre? Hombre, un tío que se carga a 40.000 guillotina a 40.000 personas en 10 meses, digo yo. Podemos hablar de genocidio. Sí, claro, yo creo que se le puede criticar, ¿no? Aunque sea, es decir, una crítica constructiva, aunque Claro, sea. tío, te está pasando. Robespierre, que era ateo, porque aquí también entramos en otro debate, que es, de repente, como tú dices, Dios deja de existir, Sí. y porque la gente ya se atreve, esto es algo que los ilustrados, por ejemplo, sí trajeron, la gente se atreve ya a hacer público, oye, pues yo soy ateo y vamos a debatir esto, y no hay ningún tipo de problema. Claro, por la ejemplo. libertad de culto. Exacto. Pues Robespierre, siendo consciente de esto, también era muy consciente de lo importante que es tener, de lo importante que era la religión. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo era lo que trajo Robespierre, que era el culto al Estado, no? ¿Cómo era? Sí, Robespierre lo que trajo es un nuevo tipo de iglesia. La iglesia del Estado. La tengo por aquí. Esos apuntes, chiqui, vas a Los suspender apuntes. el Aquí está. examen. La religión del ser supremo, lo que llamaba La religión del ser supremo. Sí, un poco lo que quería decir es que al final este tipo de lo que trajo los revolucionarios fue una serie de ideas sobre lo que, como decías, ¿dónde me puedo legislar? ¿Dónde me puedo apoyar? O sea, yo soy el gobernante de esto, soy Robespierre, soy Napoleón, soy el directorio, por ejemplo, que eran 5 directores quienes manejaban la nación. Claro, ya Dios no existe porque ya tenemos este debate que nos atrevemos a hacer pública nuestro ateísmo y demás. Ya parece que el pueblo ya no le da sigue teniendo importancia y sigue teniendo poder, pero ya no es lo que era unos siglos anteriores. Y claro, ¿dónde me legitimo? Claro, y se inventan esto de la nación. Después, bueno, me legitimo en el pueblo, pero ¿qué es el pueblo? Claro, el pueblo es la nación. Y ahí surge la idea... Y ahí es donde surgen las ideas nacionalistas, porque a partir de aquí tú dices, vale, me sujento en el pueblo. ¿El pueblo qué es? La nación, vale, pero ¿qué es la nación? Y aquí es donde surge el problema, porque... Y entramos ahí... Aquí es donde entramos ya en territorio comanche. Porque claro, ¿qué es la nación? Pues la nación podemos pensar que es una serie de personas que comparten una cultura, comparten una lengua, una serie de costumbres... Y vale, sí, te lo puedo aceptar, si esa es la definición, pero es que los revolucionarios no trajeron ese tipo de nación. ¿Por qué? Porque si pensamos que la definición de nación es esa, podemos pensar que los bretones, como comentábamos antes, o los holandeses, o luego los italianos, o incluso los españoles, una vez que Napoleón nos invade, podríamos tener nacionalidad, que se me entienda, nacionalidad francesa y optar a esos derechos que nos da. Claro. Y sin embargo, no. ¿Por qué? Porque al final el Estado todopoderoso que se había creado durante esta época decide quién es ciudadano de pleno derecho y quién no. Y ahí surge el problema. Porque si tú no eras ciudadano de pleno derecho, porque por ejemplo, fulanito, ¿usted cata la Constitución de qué tal? No, bueno, pues a la guillotina. Claro, de repente tenemos un problema, aquí de ¿dónde te intentas... En plan, sí, mucha legitimidad, pero... Claro, mucha legitimidad. Mi legitimidad, ¿la acatas? No, pues te mato. Entonces, claro, quien no acata la Constitución, que es donde se sostiene esta legitimidad del Estado, lo matamos, claro, es legítimo. Al final lo que impones es un gran terror, un miedo a la gente, pues claro, acata sin ningún tipo de problema. Y esto fue lo que trajo, este es el gran germen del nacionalismo, más exacerbado, que luego influyó en las revoluciones del siglo XIX. Podemos decir que lo que trae la Revolución Francesa es mezclar la idea de Estado con la de nación, ¿no?
Claro, es que esto se lo escuché una vez a Juan Ramón Rayo, que mezclar Estado y patria era, o sea, implicaba el movimiento fascista. Claro, es el germen del fascismo. Es el germen del fascismo. Mussolini y tal. Identificarlo de esa manera. Entonces la Revolución Francesa lo que trajo fue un poco eso. Y trajo sobre todo el pensamiento ya de cambio de, bueno, pues claro, como tú fulanito y tú menganito tenéis el mismo idioma que yo, bueno, pues nos vamos a constituir, nos vamos a montar nosotros nuestra propia movida, nos vamos a constituir nuestra propia patria, porque mira, y en base a que, bueno, es que nosotros hace 1000 años teníamos tal, no sé qué, y esto trajo una serie de divisiones. De cherry picking histórico, se cogen ciertas cosas que te interesa para... Claro, y al final aquí ya entramos en el rollo que sufrimos, desgraciadamente, todavía hoy en día, de no, mira, es que yo hace 200 años o hace 300 años, mi mega tatarabuelo de la hostia tal, pues mira, lo que hizo tal, no sé qué, entonces por eso yo soy serbio o croata, o soy esloveno, o soy catalán, o soy gallego, tal. Bueno, pues vale, pero es algo como que suena un poco invent. ¿Sabes claro, lo que te quiero decir? Al final cortar la historia por donde quieres. Exacto, totalmente. Y ese es el gran germen que trajo esta gente, que es, voy a coger lo que me interesa de la historia y lo voy a vender a mi manera según mis intereses. Y eso es un problemón. Eso es un problemón porque trajo una serie de revoluciones y las revoluciones, ya la propia palabra lo indica, es un movimiento de totalmente explosión. Claro, es que yo me imagino a esta gente como locos, ¿no? En plan... Antes la legitimidad provenía de Dios y ahora que cambia el paradigma mental y la legitimidad de una institución proviene de la soberanía del pueblo, tal, se inicia toda la Constitución, los veo a todos como locos, en plan, hey, que tenemos que conformar un Estado, una nación aquí. Tú, ponte a indagar en la historia, cógeme 4 cosas sobre las que podamos sustentar esta idea, ¿no?, de pueblo unido, claro. Algo que nos dé un nexo de unión entre todos los ciudadanos de este cacho de tierra de aquí. Y todos como locos, sí, pues, por ejemplo, en Galicia, que es lo típico que se dice. Pues el reino de Galicia, los irmandiños, pues cogemos esto, tal, nación, venga, funcionando. Totalmente, o sea, es una manera de justificar la legitimidad de lo que quieras hacer. Bueno, mira, es que yo he quemado ese contenedor porque es que yo soy nacionalista de tal, no sé qué, y mi pueblo ha sido siempre oprimido, y además es siempre el mismo puto rollo. Víctimas. No, es que un rollo de víctimas es porque siempre hemos estado oprimidos, tal, no sé qué. Claro, es que a ver, se puede coger con pinzas de papel o de fumar todo esto que sueltan. Entonces, que es verdad que por un lado, una mentalidad liberal puede estar bien, que al final no estés, que una serie de personas, que un pueblo, no sé si quiera liberarse del yugo de una nación, de un estado, pero claro, llevarlo a una manera tan exacerbada y simplemente por el mero hecho justificar tus acciones, pues en mi opinión es bastante repulsivo y es algo que vino desgraciadamente de aquí, que antes no existía y que trajo, pues ya digo, una serie de revoluciones y revueltas y por todo el mundo que, pues bueno, pues así estamos. O sea, hoy en día aún todavía lo sufrimos. Sí. Desgraciadamente, y lo único que traen es división, porque tenemos ahí el ejemplo del Imperio Otomano. O sea, al Imperio Otomano se le pueden criticar muchas cosas. Los turcos, así, hablando para que la gente no se entienda, se le puede criticar muchas cosas y todo lo demás, pero era una gente que, por ejemplo, mantenía toda la zona que olvidemos que el Imperio Otomano ya durante esta época estaba bastante disminuido de poder, pero controlaba Turquía, controlaba Grecia, controlaba, digamos, todos los Balcanes y demás. Bueno, pues esos países antes de la Revolución Francesa no daban ni un ruido y estaban controladitos y la gente vivía feliz, en paz, en orden, pagaba incluso con los problemas religiosos que aquello traía, que unos eran de su padre y de su madre, bueno, ellos pagaban su tributo y cada uno a su tal. Y de repente, a través de la Revolución Francesa, los griegos dicen, coño, si nosotros teníamos una nación, teníamos un estado, teníamos unas ideas, ¿de esto de dónde viene? Ah, no, bueno, claro, es que acuérdate que tenemos Aristóteles, tú y yo tenemos Aristóteles, claro, en común. Claro, y los serbios lo mismo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí cuando sucedió el tema de la revuelta de los comuneros con Carlos I de Alemania, bueno, Carlos I de España y V de Alemania, ahí en 1520, que una de las razones, tú imagínate, yo me imagino a esos castellanos, ¿no?, acercándose al bilbaíno de turno. No, mira, es que tú, perdona, por ejemplo, al burguense de turno. No, mira, es que tú no puedes hacer negocios con tu vecino de Bilbao porque es que él es vasco y tú eres castellano y mira, es que el que malo son los vascos y los castellanos somos una raza superior porque ta. Sí, tío, en el siglo XVI, dime, ¿qué coño me estás hablando de que son vascos y que nosotros somos una nación superior, un tal? Yo quiero estar aquí con mi vecino y lo que quiero es comerciar libremente con él, sacar un beneficio mutuo y ya está, déjame de historias. No existía ese concepto y es aquí cuando se origina y es lo triste de todo. Porque es lo que más, si algo ha traído guerras y rencillas, es esto.
Por eso antes en el podcast anterior hablábamos de que este sentimiento que surge en la Revolución Francesa llevado a su máxima expresión lo que te trae es una serie de tiranos locos, te trae a Mussolini y te trae a Hitler. Claro, amparados en una unidad de Estado, de nación y tal, y de eso todos somos uno, hay que eliminar al contrario. Claro, no olvidemos que en la Alemania nazi solo podía ser alemán y solo podía ser un tipo de alemán, el alemán que decidiera el Estado. Punto, ya está, el resto al paredón. Bueno, ojalá fuera al paredón. Claro, entonces es que es horrible lo que trajo. Todo esto del nacionalismo trajo consecuencias bastante peligrosas. Claro, porque aquí, si nos seguimos tirando del hilo, vemos, por ejemplo, ya incluso los judíos empiezan cuando se quieren establecer, bueno, es que nosotros igual nuestro Estado es el de Israel y tal. Hasta los propios judíos empiezan a tener a finales del siglo XIX un sentimiento nacionalista, cuando antes nunca lo habían tenido, habían convivido perfectamente en Jerusalén con los musulmanes o con los cristianos. No, es que nosotros, porque mira, es que David hace 10.000 años se estableció aquí, hace el cherry picking histórico, va a coger sus cuatro cosas para amparar su Estado. Y los musulmanes lo mismo, de hecho el conflicto entre Palestina e Israel viene de aquí, no es que los musulmanes, no, es que nosotros también hace 10.000 millones de años tuvimos este territorio, porque es que nosotros han pasado, vienen de aquí, lo que origina, cuando antes vivían totalmente sin ningún tipo de problema, en paz, en armonía, que podía haber sus conflictos locales, porque obviamente el ser humano es como él, no hay ningún problema, pero no es el jaleo que llevamos aguantando casi 100 años. Claro, o sea, es que es un mal, es un veneno este del nacionalismo que a mí me alucina, y todo viene de aquí, y por eso yo creo que es interesante comentarlo, aunque sea un poco de soslayo, y que la gente entienda y se dé un poquito cuenta de esto, que es bastante nocivo. Claro. Sobre todo porque siempre se identifica el nacionalismo. Desgraciadamente el Estado siempre se va a hacer con lo que decíamos antes, que al final el Estado y la nación siempre van a ir un poco de la mano, desgraciadamente, porque se van a aprovechar de ello, porque es lo que vende, es la retórica que el pueblo se traga. Siempre para justificar por qué están donde están. Porque que hoy para legitimar las formas de gobierno. Si antes era Dios, ahora es la nación y ya está. Y dentro de igual 200 años será otra puta movida que se invente fulanito de turno que diga, no, mira, yo ahora es que me legitimo en... Bueno, pues veremos, a ver. Claro. Creo que podemos dar por cerrado este tema de la Revolución Francesa. Sí, yo creo que más o menos son 3 podcasts, yo creo que es suficiente por lo menos para entender a grosso modo cómo funcionó a nivel histórico, que la gente lo pueda entender. Ahora en este hemos intentado explicar, también al final del otro, un poco las consecuencias que trajo, y yo sobre todo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes si hemos conseguido picar el gusanillo de alguien y que, coño, pues voy a investigar un poquito más y voy a dejar el libro de historia de sexto de primaria, de sexto de la ESO, ¿no? O de... sexto de la ESO, yo no sé, yo me quedo muy lejos eso. Te quedaste muy lejos. Sí, yo me quedo muy lejos eso, de primero de EGB, ¿no? De EGB. Y me voy a poner realmente Claro. que de hecho igual hasta podemos hacer una bibliografía. Sí, no, es interesante. Para que los chavales y alguien que nos esté escuchando, está estudiando quizás, sí, pues va a picar el gusanillo para que ese chaval levante la mano en clase cuando estén con esto de, claro, es que el antiguo régimen era horrible y el demonio, y gracias a la Revolución Francesa, y el chaval de turno levanta la mano. Pero profe, Robespierre mató a 40.000 personas. Tan bueno no sería. Digo yo. Pues sí, vamos aquí a levantar una pequeña revolución, claro, nunca mejor dicho, de pensamiento crítico hacia este tipo de eventos y a este tipo sobre todo de discursos maniqueos y totalmente injustificables, por mucho que ellos pretendan justificar y mantenerse en el sillón, que yo sé que se está muy calentito, bueno, no lo sé, porque nunca me he sentado en uno, pero imagino que se estará muy calentito y muy cómodo, pero... Bueno, pues a no ser que tengas algo que añadir, porque íbamos a dejar el tema de la Revolución Francesa en 2 podcasts, al final nos quedamos con la mosca, que no habíamos profundizado lo suficiente en esto tan importante que es el Estado-Nación, que es la forma de gobierno que tenemos aún actualmente. Uh-huh. Y por eso hacemos este tercer podcast, yo creo que lo dejamos bastante cerrado, para que quien le pique el gusanillo pues pueda seguir navegando por estos mundos de la historia que son apasionantes. Y no sé si tienes algo que añadir como cierre. Nada más. Simplemente eso, que cuidado con lo que os dicen, estudiad mucho, pero siempre que estudiéis recordad olvidaros de vosotros mismos, porque es la única manera de aprender. ¿Y yo quién soy?
pues creo que sí que oficialmente podemos mandar a la Revolución Francesa a algún sitio, ¿no? ¿A cuál? Yo creo que se puede ir a tomar por culo, ¿no? ¿A tomar por...? Pues Pero a así tomar- como... Así como quien no quiere la cosa, Vale, como pues, con desgana, ¿no? con Porque desgana. tampoco... porque- No nos gustó mucho, ¿no? La Revolución No, Francesa. y tampoco nos merece más, ¿no? ¿Sabes? Esta gente que dice, no te voy a hacer caso porque no me merece la pena. No hay mejor tal. desprecio que no hacer aprecio. Exacto. Claro. Vagamos por el desierto de la pereza, pereza. Pereza.